Este capítulo inicia en el aeropuerto, donde Kenan se prepara para partir hacia Suiza con la intención de iniciar un tratamiento para su padecimiento, acompañado por sus padres. Se va con el alma en pedazos, temiendo que Leila lo deteste por abandonarla sin darle ninguna explicación. Mientras tanto, Leila con el rostro entristecido, llega a la residencia de Kenan, y se encuentra con las luces apagadas y la casa totalmente vacía. Intenta contactarlo por teléfono, pero él no responde, quedando así, devastada y sin comprender lo sucedido. En una escena diferente, aparece un hermoso niño llamado Yusuf, en una clínica junto a su madre, quien espera ser atendida mientras conversa con él. Cuando la llaman, le pide que permanezca sentado y no se mueva del lugar. Al regresar, descubre que Yusuf ha desaparecido. Llena de desesperación, empieza a llamarlo, pero nadie parece haberlo visto. Con lágrimas en los ojos, queda estupefacta y así pasan los años sin tener noticias de su hijo. Está ya envejecida, y llevando una fotografía en sus manos, vuelve al lugar donde lo vio por última vez. Posteriormente, Leila visita la casa de los padres de Kenan en busca de noticias, pero no están. Pregunta a una vecina si ha visto al señor Turán, pero le informa que no ha regresado a casa en días. Leila, angustiada, le confiesa a Jasmine que sospecha que algo ha ocurrido. Jasmine intenta tranquilizarla, asegurándole que si algo hubiese sucedido, ya lo sabrían. En otra escena, Nuray y Tahir acuden al hospital, ya que Nuray le ha dicho que está embarazada. Una vez allí, Nuray intenta sobornar a la enfermera para que altere el resultado del examen, alegando que su esposo la maltrata y la matará si descubre que le ha mentido, ya que en realidad no está embarazada. Solo lo hizo para evitar que Tahir se divorciara de ella. Finalmente, la enfermera no accede al soborno y tras una breve espera, los resultados salen positivos, lo que llena de alegría a Nuray, pero deja a Tahir sin palabras. Al llegar a casa, Nuray, emocionada, le da la noticia a Sainde, quien finge estar feliz. Cuando quedan a solas, Sainde le revela que el resultado es falso, que es amiga del médico y le pidió que falsificara el documento, y que ahora si la sigue chantajeando con lo que sabe, le dirá a Tahir que el embarazo es falso. Más tarde, Leila y Jasmine se encuentran con Murat. Este les dice que ha intentado contactar a Kenan innumerables veces, pero no responde. Leila insiste en que algo le ha sucedido, ya que Kenan le había propuesto matrimonio la noche anterior. Murat intenta consolarla diciéndole que Kenan 2 o 3 años atrás también desapareció y luego reapareció de repente. Leila se enfada porque cree que Murat se está burlando de ella, y le dice que por primera vez en años creyó en alguien y le entregó su vida y su corazón. Le cuenta que estaban cenando y Kenan le decía cuánto la amaba, y luego fue al baño y ella esperó durante 1 hora, y nunca volvió. Incluso lo buscó en los hospitales y tampoco estaba allí. En una escena posterior, en Suiza, Kenan conversa con el médico que lo llevó allí. El doctor le informa que el tratamiento será extenso y que durante ese periodo no podrá hablar por teléfono ni recibir visitas, excepto la de sus padres, los cuales lo están esperando para despedirse. Cuando Kenan se encuentra con ellos, les expresa su deseo de estar solo, y acusa a sus padres de haber construido una vida basada en una gran mentira. A pesar de las palabras de amor de Nevin, Kenan responde con dureza, negando cualquier conexión con el amor. Al despedirse, les pide que le digan a Leila que no lo espere. Más tarde, el médico visita a Kenan en su habitación y le aconseja que si quiere recuperarse, debe olvidarse de todo por un tiempo, especialmente de Leila. Kenan insiste en que hablará con ella cuando regrese, pero el médico le advierte que aunque pueden aliviar su malestar, nunca pueden estar seguros de que Dogan no volverá. Por otro lado, Nevin confiesa a Turán su temor de que Kenan busque a su verdadera familia, ahora que sabe que ellos no son sus padres biológicos. En una escena posterior, la señora Musarref, la cual perdió a su hijo en la clínica, se reúne con un detective para intentar encontrar a su hijo Yusuf. Le cuenta al detective que han pasado 30 años y que durante todo ese tiempo, su esposo lo buscó hasta que murió. Descubrió que habían dejado a su hijo en el orfanato y no le dijo nada para no darle falsas esperanzas. También envió a sus hombres a buscar en todas partes, pero desafortunadamente no encontraron nada. Por otro lado, el inspector Refik llama a Leila y le informa que Kenan se ha ido al extranjero y que se encontraba con sus padres en Suiza. Leila queda totalmente sorprendida.
Jasmine se alegra de saber que Kenan está bien, pero Leila no puede entender por qué se fue sin decirle nada. Minutos después, la vecina de Nevin y Turán llama a Leila y le comenta que estos acaban de llegar a la casa. Sin dudarlo ni un segundo, Leila decide visitarlos. Más tarde, Turán le dice a Nevin que en unos días tendrá que enfrentarse a Leila en el tribunal y no sabe qué le va a decir. Justo en ese instante, alguien toca a la puerta y para sorpresa de ambos, es Leila. Al entrar en la casa, Leila le pregunta a Turán qué le sucedió a Kenan y qué sabe sobre su viaje a Suiza. Turán le explica que Kenan es así, que siempre hace lo que piensa. Que está deprimido por haber dejado su trabajo, y pensó que debía escoger entre su trabajo y ella y finalmente escogió su trabajo, pero eso no se lo podía decir. Nevin, al verla tan sorprendida, le asegura que Kenan no se lo contó, porque no quería que estuviese triste. Leila, algo decepcionada, le expresa que al parecer era mejor romperle el corazón. Turán le dice que todo está muy claro, Kenan necesitaba pensar y que además no puede estar con ella. Leila, enfurecida al escuchar sus palabras, le replica que no la conoce en absoluto, si piensa que va a creer en esa mentira. Luego le pregunta a Nevin, en qué momento se tomó esa decisión, si fue antes o después de que Kenan le propusiera matrimonio. Visiblemente alterada, comienza a hacerles preguntas y a exigirles que cuenten la verdad sobre Kenan. En un ataque de ira, Turán se pone de pie y le grita que le están dando una respuesta, pero ella no quiere entender y literalmente le pide que se marche. Leila, con lágrimas en los ojos y aún más confundida, se marcha. Mientras tanto, Turán y Nevin se sienten culpables por lo que le han tenido que hacer y ambos se abrazan con mucho dolor. Más adelante en otra escena, Leila llega a casa totalmente abatida por la situación y de repente suena su celular. Al contestar, siente un profundo silencio. Al otro lado de la línea se encontraba Kenan, que solo escuchaba su voz, sin siquiera respirar. Ella, desesperada y sin saber que se trataba de él, comienza a repetir su nombre y le ruega que le diga algo, pero Kenan, envuelto en lágrimas, no dice ni una sola palabra. Esta le cuenta que habló con Turán, y le contó muchas cosas diferentes, las cuales ella no comprende. Kenan no puede soportar más escucharla y termina colgando, con el alma aún más deshecha. En ese momento, el doctor entra a la habitación y Kenan, totalmente descontrolado, le dice que le contará todo a Leila. Lo detiene y le explica que la existencia de Leila puede ser el desenlace de la enfermedad y que si verdaderamente la ama tiene que pagar el precio, alejándose de ella por el bien de ambos. Kenan, sin contarle nada a nadie, decide regresar. Al llegar, entra a cenar a un restaurante y del otro lado de la mesa, estaba la señora Musarref que se encontraba allí para reunirse con el detective. Al ver a Kenan, lo mira con los ojos llenos de dulzura. Al instante llega el detective y le dice que encontró un rastro de su hijo. Le explica que fue algo difícil pero descubrió que los archivos del orfanato fueron destruidos, y que por eso su esposo no había encontrado nada. Algo exaltada, le comenta que su hijo no puede estar muerto, y le ruega que lo encuentre. El detective le explica que el alcance de la investigación es enorme, ya que es un caso grande y apenas está comenzando. Le sugiere que vaya a visitar a la fiscal que está a cargo de la investigación, la cual se llama Leila Hedis. Por lo que sin dudarlo, sale hacia el tribunal. Poco después en otra escena, Musarref se reúne con Leila. La señora le cuenta que hace años perdió a su hijo y que no sabe si escapó o fue secuestrado. También le cuenta que su hijo fue dejado en el orfanato, el cual quemaron. Leila, algo intrigada, le pregunta cómo obtuvo esa información ya que su equipo buscó y no encontraron nada. Ella le explica que un inspector jubilado encontró un rastro hacia su hijo llamado Yusuf Karakabey. Leila le comenta que será informada cuando tengan algo y que si Yusuf definitivamente está en algún lugar, encontrarán alguna noticia, sin ambas imaginar que ese niño que buscan se trata de Kenan. Al salir de la oficina, Leila se encuentra con Turán, le pregunta sobre la señora y cómo llegó a ella. Le explica todo lo sucedido. Más adelante, Turán llama a Idris y le pide que encuentre a la verdadera familia de Kenan. Por otro lado, Kenan visita a Murat después de haber desaparecido y se enfrenta a la ira de que lo golpea y le reprocha haber dejado a Leila sin explicaciones. Murat le cuenta que Leila lo ha buscado por todas partes y que Turán fue muy duro con ella.
En una escena posterior, Leila se encuentra con Nevin y al entrar a la casa, le comenta que en realidad no sabe qué está haciendo allí. Nevin le dice que siente lo ocurrido, pero Leila no quiere hablar de Kenan, y solo le expresa que no sabe el por qué se ha ido. Nevin, sin saber qué decir, cambia el rumbo de la conversación y le muestra una foto de Kenan cuando era niño de un álbum que tenía encima de la mesa. Luego Leila le pregunta si no tenía fotos de cuando era bebé, pero Nevin inventa una historia y justo en ese momento Leila recibe una llamada por lo que tiene que marcharse sin percatarse de una foto en particular que había a un costado de la mesa. En otra escena del capítulo, Kenan se encuentra mirando el mar, mientras que por otro lado llega Leila, sin imaginar que él estaría allí. Esta, con el rostro marchito por la tristeza, saca del bolso el anillo que Kenan le regaló y con él en la mano, baja del auto. Mientras se acerca al mar, observa el anillo con mucho pesar. Justo en ese momento, Kenan, que caminaba desolado, levanta la mirada y para su sorpresa, Leila estaba allí. En ese preciso instante, ella voltea la cabeza y descubre que su amor estaba frente a ella, totalmente impactada y con lágrimas en los ojos, lo observa atónita. Kenan comienza a acercarse, pero ella, sin decir una sola palabra, camina hacia el auto y se marcha, dejando a Kenan en profundo silencio. Más adelante, Nevin y Turan, al enterarse del regreso de Kenan, deciden visitarlo. Pero este los rechaza y les dice que quiere encontrar a su verdadera familia. Por lo que ambos se marchan destrozados. A la mañana siguiente, alguien toca a la puerta de Kenan, y para su sorpresa, se trata de Leila, la cual viene a buscar una explicación ante lo sucedido, y luego de unas cuantas palabras entre ambos, totalmente indiferente, le revela que se fue porque la relación se puso algo seria para él y se percató de que ella tenía expectativas más grandes que él, por lo que debía tomar precaución. Leila, consternada ante la confesión, termina dándole una bofetada. Ella, desconcertada, le dice que sabe que está intentando hacer que lo odie, y le pide que la mire a la cara y le diga por qué se fue. Pero Kenan, recordando las palabras del doctor y con gran dolor, le dice que tenía que ser así. Por lo que Leila se marcha más confundida aún. En un momento, se detiene, retrocede, y entre llanto y furia, le grita que quien saldrá de esa casa es él, ya que ella no irá a ninguna parte. Kenan no aguanta más y comienza a llorar, sintiendo un profundo dolor. En una escena posterior, la señora Muserrev visita nuevamente a Leila, para saber si hay alguna noticia sobre el caso. Por otro lado, Kenan se dirige al tribunal y mientras se acerca, recibe la llamada de Murad, quien le pregunta si piensa arruinar a Leila, y le comenta que Yasmin le contó que hay otra persona en la vida de Leila. Kenan, visiblemente enfurecido ante la noticia, avanza hacia el juzgado. Minutos después, Idris llama a Turan para comunicarle que encontró a la verdadera familia de Kenan y le envía una foto de la madre. Turan, al observar la fotografía, se percata que se trata de la señora Muserrev. En la escena final, Muserrev, al salir de la oficina con Leila, le comenta que por primera vez se siente muy cerca de su hijo, y saca de su bolso una fotografía para mostrársela, y justo en ese preciso instante, llega Kenan, y llama a Leila. Esta, al escuchar su voz, se sorprende y la foto se resbala de sus manos hasta caer al suelo. Al otro lado del pasillo, se encuentra Turan, impactado al verlo llegar. En ese minuto, todos quedan en silencio, produciéndose así un momento de tensión y sorpresa, mientras que Muserrev observa a Kenan con un profundo amor en su mirada, sin siquiera imaginar que el destino ha colocado frente a madre e hijo. Y con la fotografía en el suelo, termina este emocionante capítulo cargado de revelaciones y secretos. Gracias por ver este resumen. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.